días. El gusto siempre de poder saludarles para llevarles hasta todos sus hogares información de salud y bienestar. Hoy conmemorando a nivel internacional el Día de las Personas Adultas, de los adultos mayores, que muchas veces entendemos como que las enfermedades van a llegar cuando estemos adultos mayores, cuando estemos envejeciendo. Pero ¿qué tal si comenzamos a prevenir a tiempo y a cuidarnos a tiempo? Doctor, nos acompaña hoy el doctor Luis Sarita, quien es geriatra, una especialidad, doctor, como que de repente uno dice, será nueva, es diferente, pero qué bueno que podemos tenerle aquí para entonces concienciar al respecto. Saludos y muchísimas gracias por invitarme a este espacio donde vamos a transmitir información objetiva sobre lo que es la salud. Y como bien dices, soy el doctor Luis Sarita, médico geriatra. La geriatría, como dices, se pudiera percibir como una especialidad nueva en el país. Sin embargo, es una especialidad que tiene ya más de 20 años en el país y más de 50 años a nivel general. Lo que sucede es que lamentablemente existen ciertos tabúes que hacen que yo no me quiera sentir viejo, no me quiero percibir viejo. Sin embargo, el papel de nosotros no es hacer que la persona se sienta vieja, sino hacer que la persona tenga un envejecimiento con la mayor calidad de vida posible. Me llama la atención, me voy hasta sentar bien, doctor. ¿A qué edad empieza técnicamente el envejecimiento? Porque yo después que cumplí 30, yo siento que ando ya con mi cartucho de pastillas y eso era mi abuela. ¿Qué fue? Se ha adelantado el envejecimiento después con los cambios ambientales, pero no. ¿Será qué edad técnicamente empieza la etapa del adulto mayor? Bien, la etapa como tal del adulto mayor inicia o la Organización Mundial de la Salud la considera a partir de los 60 años. Ahora bien, el envejecimiento físico de los órganos comienza en diferentes etapas en el tiempo. Digamos que desde los 30 años algunos órganos ya comienzan justamente el proceso de envejecimiento y cada década este proceso simplemente va acelerando. El doctor no acaba de colaborar en este momento. Así que ¿cuántos se sentirán identificados si en nuestro grupo de amigos de la misma edad, doctor, está los mismos casos? No es solamente el cirujano plástico que uno está pensando, que el cardiólogo, ay Dios mío, que los endocrinos. En este caso, ¿cuáles son los padecimientos más comunes que tiene ese adulto mayor y por qué debemos decidir llevarlo a un geriatra si de repente la familia puede decir, pero él tiene su cardiólogo, pero él tiene su endocrino, por ejemplo? No, por supuesto. La edad para llevar a una persona adulta mayor a un geriatra, como había comentado, es a partir de los 60 años. Ahora bien, los padecimientos, que fue la primera pregunta que me hiciste, los padecimientos principales de esa persona adulta mayor en nuestra población dominicana suele ser la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y otras condiciones ya que pueden variar dependiendo del grupo poblacional, con demencias como el Alzheimer y otros tipos, algunos con enfermedad de Parkinson y otros problemas como pueden ser problemas tiroideos, también problemas de malnutrición, no solamente obesidad, sino la desnutrición. Entonces, ahora bien, ¿por qué llevar al paciente adulto mayor o por qué el paciente adulto mayor ir a un geriatra en lugar de ir a asistir a un cardiólogo, a un gastroenterólogo, un neumólogo? Bien, nosotros, para aclarar algo, no sustituimos a ninguna de esas especialidades, sino que más bien complementamos y dirigimos de una manera más adecuada al adulto mayor. Nosotros realizamos lo que llamamos una evaluación geriátrica integral. Esta evaluación geriátrica integral se compone, a diferencia de lo que nuestros estimados colegas realizan, de otros aspectos que no solamente son clínicos. Por ejemplo, el cardiólogo se va a enfocar en todo momento, como su especialidad lo dicta, en la parte cardiovascular, en el corazón y en el sistema cardiovascular. El neumólogo se va a enfocar en los pulmones, mientras que nosotros, los geriatras, vemos de una manera más completa al paciente, realizando evaluaciones que tienen que ver con todo el bienestar físico, emocional y sociofamiliar del adulto mayor, incluyendo pruebas, por ejemplo, cognitivas para ver cómo está la memoria, pruebas para ver si hay problemas relacionados con insomnio, depresión, trastornos de ansiedad, también pruebas para ver si tenemos problemas nutricionales, ya sea, como había mencionado, malnutrición u obesidad, así como una evaluación más completa, digamos, donde además de realizar la evaluación cardiovascular, revisar el corazón, la presión, los niveles de azúcar, la fuerza muscular que tiene el paciente para prevenir que haya una disminución de la misma, entre otras.
Entonces nosotros vemos, como digo, de una manera más completa y dependiendo los hallazgos, si consideramos necesario, pues los referimos al especialista que consideremos prudente, en lugar de que, como muchas veces nos dicen, van a ir saltando hasta llegar donde tenían que llegar, sino que nosotros los dirigimos donde deben de ir. ¿Ustedes hacen clínica? Directamente, si ustedes pueden ingresar pacientes o en este tema integral. ¿Por qué un geriatra ingresa a un paciente, por ejemplo? Perfecto. Realmente nosotros en los países donde la geriatría está un poco más desarrollada, la puerta de entrada del adulto mayor a una hospitalización es el geriatra. Y el geriatra entonces se encarga de interconsultar, es decir, de formar un equipo o agregar a su equipo a los diferentes especialistas que necesite entonces el adulto mayor. Porque muchas veces sucede de que, y no es que esté completamente mal, porque por cultura lo hacemos así, llego con un problema de estómago a la emergencia, sin embargo, a quien yo pido que llamen es a mi cardiólogo. Entonces, mi cardiólogo lo que va a hacer a fin de cuentas es llamar al gastroenterólogo, porque su parte cardiovascular, si está normal, él no va a aportar, digamos, nada relevante durante la hospitalización de algo que tenga que ver de intestinal. Sin embargo, el geriatra, que maneja de manera, como mencioné, general todas las informaciones, todos esos conceptos, puede determinar de manera más precisa cuál es el cuadro que presenta el paciente y entonces decidir de manera instantánea o prácticamente rápida, mejor dicho, qué especialista pudiera seguir junto con al paciente. Ustedes son como el médico de cabecera que toda persona de más de 60 años debería tener. Eso es correcto, así es. Entonces, allá voy, porque así como dije que algunos de 30 nos estamos sintiendo, también están los de 60 que no aparentan la edad que tienen ni se sienten igual. Entonces, porque antes como que había, uno refería, las personas de más de 60 parecían realmente ancianitos. Correcto. Ahora no. Ahora muchos hasta mantienen una salud física envidiable, diríamos. ¿Esas personas también necesitan del geriatra? Por supuesto. Como decía, nosotros los geriatras, nuestra función primordial es mantener la capacidad funcional y cognitiva del adulto mayor. Es decir, que durante lo que le quede de vida, 20, 30, 40 años, tengo pacientes hasta de 100 años, estos puedan sin ningún inconveniente pues ser lo más independiente posible. Es decir, mantener su nivel de independencia el mayor tiempo posible. Sin embargo, cuando vamos a otros colegas que, como digo, hacen un excelente y brillante trabajo, su enfoque principal es mantener la salud de acuerdo al órgano que a este le corresponda. En otras palabras, el cardiólogo se va a enfocar en mantener el corazón y el aparato cardiovascular estabilizado. ¿Qué sucede? En muchas ocasiones esta estabilidad necesita de múltiples fármacos que pudiera entonces ir en detrimento de otras funciones que, si no se hacen intervenciones oportunas, pudiera calar, digamos, en la calidad de vida del paciente. No solamente el cardiólogo, sino cualquier otra especialidad que en general. Entonces, nosotros lo que hacemos es intervenir de manera temprana a través ya sea de terapias físicas y rehabilitación, una nutrición adecuada, o cualquier tipo de intervención que el paciente necesite para que su condición pues no le calque tanto durante el trayecto de su vida, básicamente. ¿Usted entiende que el paciente dominicano está consciente de la importancia del médico geriatra o estamos trabajando en esa cultura? Realmente estamos trabajando a nivel de esa cultura. Es todavía una especialidad relativamente joven en el país, es poco conocida y justamente, no solamente, y hay que aclarar esa parte, no solamente por la población, sino incluso por nuestros colegas médicos. ¿Qué sucede? Muchas veces creen que el geriatra es para este paciente que ya está postrado en cama, dependiente, que tiene un Alzheimer avanzado y demás. Sin embargo, nosotros nos cansamos muchas veces de decir de que no, nosotros quisiéramos que el paciente nos llegue en un estado de salud lo mejor posible, sano básicamente, para nosotros poder mantener esa salud durante el tiempo de vida del paciente. Ese tiempo de vida, en comparación con el pasado y con el presente que estamos viviendo de cara al futuro, ¿cómo ha variado y cómo pretende que cambie en pocos años? Bien,
Hay que tomar en cuenta de que nosotros tenemos una población envejeciente en crecimiento. Se habla de que va a haber una inversión en todo el mundo de lo que es la pirámide poblacional, donde ahora mismo la pirámide basa en que los niños, los jóvenes, son la mayor cantidad. Sin embargo, debido a que los cambios generacionales, cada vez las personas jóvenes están teniendo menos hijos, así como que las personas estamos viviendo cada vez más con una mejor salud en algunos casos, pues eso hace que en un futuro hayan más personas adultas y más adultas mayores que una población joven. Entonces, nosotros no estamos lejos de esa realidad realmente. Sin embargo, todavía estamos un poco, digamos, atrás en cuanto son las políticas necesarias a implementar para ayudar a esas personas envejecientes. Después de todo, un ejemplo es que aquí... Doctor, pero ese ejemplo, usted me lo va a dejar ahí para compartirlo con todos nuestros amigos televidentes después de esta pausa. Por supuesto. Saludando a sí mismo, saludando con RD y una doble D, usted nos puede encontrar en las redes sociales. Dejen sus preguntas, sus dudas, sus recomendaciones. Si tienen algún tema que quisiera que abordemos aquí, pues solamente escríbanos. Doctor, antes de irnos a la pausa, usted tenía unos ejemplos. Cuéntenos de ellos. Bueno, mencionaba que aquí en el país se dan varias situaciones con lo que es la persona adulta mayor. Y es, por ejemplo, que muchas veces pensionamos al adulto mayor antes de tiempo. No solamente a nivel laboral, sino también a nivel familiar. Y dirán, ¿cómo se pensiona una persona a nivel familiar? Pues cuando dejamos de tener en cuenta sus opiniones, cuando no acudimos a ella para que, por ejemplo, para la toma de decisiones importantes, cuando tomamos decisiones sobre la vida de ese adulto mayor sin preguntarle a esa persona. Por ejemplo, he tenido problemas con familiares que le han vendido propiedades o casas, digamos, para mudarlos a unas que es para su bien, de que sean más cómodas, más prácticas, porque eran muy grandes y demás. Sin embargo, eso ha calado en el hecho de que muchas veces el paciente genera una depresión porque le vendieron sin autorización, por ejemplo, la propiedad donde vivían, o simplemente hace que el paciente pueda acelerar un proceso demencial en algunos casos, como Alzheimer, entre otros. Y también, por ejemplo, volviendo al ámbito laboral, hoy en día se está tocando un tema que se conoce como la nueva longevidad, donde las personas adultas mayores en algunos países se está considerando incluso que son más proactivas y tienen, por la capacidad que tienen y la sabiduría que han adquirido, pues pueden generar más ingresos en algunos tipos de empresas que los mismos jóvenes. Entonces, en algunos países se está implementando la contratación de personas adultas mayores, ya sean como consejeros, para trabajar directamente asistiendo a personas, entre otras cosas. Sin embargo, aquí todavía en Latinoamérica en general, no solamente en República Dominicana, ya luego de los 65 o 70 años, ya simple y llanamente queremos que papá esté sentado haciendo nada, sin saber que eso simple y llanamente va en empeoramiento de su condición de salud. Qué interesante eso de la nueva longevidad. Incluso creo que se relaciona mucho con la película de Anne Hathaway y Robert De Niro, ¿no? Que es que a él lo contratan y entonces todo lo que él tiene para aportar desde su sapiencia, de la experiencia, es muy válido. Y ¿para qué negarlo? Si ante la generación, ¿verdad?, que estamos trabajando, he escuchado personas decir que hay que contratar ahora a las personas mayores o la generación millennial más adulta porque son más comprometidos, porque tienen más de nivel de decisión y permanencia en donde están. Así es. Doctor, usted mencionaba temas de Alzheimer, hablaba de temas cognitivos desde el inicio del programa. ¿Qué tan frecuente es que el adulto mayor tenga que perder, como dirán en Eduardo, perder la mente en ese proceso? Bien, justamente hoy en día está siendo cada vez más común el deterioro cognitivo. Vamos a decir, el Alzheimer es la principal causa de deterioro cognitivo. Representa, dependiendo la población, entre un 70 y 80% de las causas de problemas neurocognitivos. Sin embargo, existen otras causas que están en incremento. Entonces, por ejemplo, estamos viendo cada vez más accidentes cerebrovasculares o enfermedades vasculocerebrales con una acumulación de colesterol, endurecimiento de las arterias a nivel cerebral, que comienzan a crear como deterioro cognitivo, sin embargo, más no deterioro funcional como los eventos cerebrales de manera general. Hoy en día,
La mayoría de las consultas que recibimos en geriatría es justamente de personas con algún trastorno demencial, con algún tipo de demencia, debido a que son las causas que por lo general afectan no solamente a la persona, sino que afecta a la dinámica familiar, la calidad de vida familiar en general. Entonces, digamos que se estima que un 15-20% de la población adulta mayor actualmente a nivel mundial puede tener un deterioro cognitivo actualmente. Entonces, esta incidencia no aumenta tanto como uno diría, porque la calidad de vida de las personas una vez tienen una demencia, pues va en disminución y así va disminuyendo también su tiempo de vida. Yo estoy aquí como con una lucha interna ahora mismo mental entre a qué preguntas le damos prioridades, porque hay muchas cosas que queremos conversar y ya vamos acercándonos a la parte final del programa. La importancia del cuidador en el proceso de envejecimiento y que también ese cuidador o ese familiar o esos hijos entiendan que papá y mamá están pasando por un proceso. Eso es sumamente interesante y eso va a depender de qué tipo de paciente nos estemos refiriendo que esté necesitando cuidado. Bien, el cuidador es fundamental a la hora de un paciente adulto mayor dependiente. Si estamos ante un paciente adulto mayor independiente, realmente no es tan necesario un cuidador e incluso pudiera ir en algunos casos en detrimento del paciente adulto mayor. Pero ya cuando estamos ante un paciente dependiente y que necesita de cuidados especializados o de un cuidado general por algún familiar o cuidador entrenado, entonces es la piedra angular, es lo que más nos ayudaría realmente a que ese paciente mantenga cierta calidad de vida. Ahora bien, tenemos un inconveniente con lo que es el cuidado en la República Dominicana, porque más del 90% del cuidador es informal, e incluso aún aquel cuidador que yo le estoy pagando es relativamente informal porque no ha recibido ningún entrenamiento para el cuidado de las personas adultas mayores. Lamentablemente todavía carecemos de unidades, digamos, o escuelas que se dediquen a formar cuidadores de adultos mayores, aunque hay ciertos programas que están por venir en un tiempo. Sin embargo, todavía carecemos de ese personal especializado y entrenado para lo que es el adulto mayor. Ahora bien, si otro punto a tomar en cuenta con el cuidador es que muchas veces los familiares abusan del cuidador, ya sea aunque sea un mismo familiar o que sea una persona que se le esté cuidando. Por ejemplo, si contrato a alguien para que cuide a papá o cuide a mamá, también quiero tener a esa persona que se encargue de la limpieza completa de la casa. Ahora, si esa persona entonces por estar limpiando me descuidó a papá, le voy a pelear. Pero si por estar cuidando a papá me descuidó la casa, también le voy a pelear. No debe de ser así, porque debemos de enfocarnos cuál es la prioridad. La prioridad en este caso es el adulto mayor. Lo otro pasaría a un segundo plano y yo incluso les recomiendo a quienes tienen las posibilidades, porque sé que muchas veces es difícil, que tengan otra persona que ayude durante el día con los quehaceres domésticos, o que el familiar ayude si ve que el cuidador no ha podido por los quehaceres domésticos atender bien al familiar o viceversa, pues que ayude en este caso. Ahora, otro problema que tenemos es que no entendemos que cuidar a un adulto mayor, aunque sea un familiar que le esté haciendo, es un trabajo. Y es uno de los trabajos más complejos que existen. Y demandantes, emocional, psicológica y físicamente. Eso es así. Entonces, existe algo que le llamamos el síndrome del cuidador, donde el cuidador termina mucho más agotado que el mismo paciente. Entonces, si tenemos un cuidador agotado, ¿qué sucede? Vamos a tener a un cuidador que no va a brindar un cuidado realmente eficiente, un cuidado eficaz, un cuidado de amor, porque estoy cansado, no quiero seguir con este trabajo o simple y llanamente necesito un respiro, pero cuando busco a los lados no hay nadie que se voluntarie a, digamos, cubrirme un fin de semana. Entonces, justamente dentro de la geriatría, una de las cosas que hacemos es hablar con los familiares y recomendarles, cuando son ellos que los cuidan o tienen a un cuidador, que ellos necesitan vacaciones. Eso es bueno, como que el todo, esa parte integral entienda que estamos involucrados y que necesitamos también ese chance. Conozco de una familia que las hijas viven fuera, por ejemplo, y ellas se turnan. 6 meses una, 6 meses otra, con un acompañamiento en casa. Excelente. Y
Yo creo, no creo, usted lo va a confirmar. El adulto mayor siente ese o el rechazo o el amor y eso incide. Pero, doctor, tenemos que ir a la pausa. Este tema está muy interesante. Ustedes no se muevan de ahí. Hoy es Día Internacional del Adulto Mayor y cuando vean este programa en otro día, porque tenemos que colocarlo, porque este tema está demasiado interesante, ya ustedes van a saber que no es solamente un día del adulto mayor, sino que debe de ser diario, en ese cuidado, en esa responsabilidad, en buscar ayuda en los expertos. Doctor, ¿qué retos tienen ustedes o con qué retos recibe este Día Internacional a la sociedad en su conjunto de cara a las necesidades del adulto mayor? Bien, entonces lo primero que tenemos es justamente romper ese tabú de que no voy al geriatra porque no siento todavía que yo sea un adulto mayor, no siento que me ha entrado la edad. Recordando que justamente nosotros lo que queremos es evitar eso. Nosotros queremos evitar que la persona adulta mayor se sienta vieja, porque eso es un término hasta despectivo. Entonces, nosotros queremos que se sientan lo mejor posible. Por ejemplo, aquí en el país hemos normalizado algo que solamente es común, pero tampoco deberíamos de eliminar de lo común, y es que porque soy mayor, debo de sufrir de algo me tiene que doler. Pero no, nosotros no nacimos para sentir dolor. Entonces, muchas veces somos tímidos en ese tipo de manejo, en buscar soluciones. Y muchas veces, por ejemplo, subestimamos las capacidades del adulto mayor para una recuperación ante ciertas situaciones de enfermedades. Digamos, él tiene 85 años y se rompió la cadera, tiene 85 años, pero ¿para qué lo voy a operar? Yo mandé a operar en una ocasión cuando estaba en la especialidad, haciendo la especialidad, a una persona de 98 años de una fractura de cadera porque vivía solo, era completamente funcional la persona. Entonces, ¿cómo yo lo voy a condenar a vivir en una cama simple y llanamente por creer que tiene 98 años, porque hay que operarse? ¿No? Si era una persona completamente funcional, con una capacidad cognitiva adecuada y que era quien realizaba todas sus tareas, hay que darle la oportunidad. No hay que dudar. Y qué bonito envejecer con dignidad, envejecer con el amor de la familia y con esa gracia de poder ser acogido, de que no te aparten, porque hay familias que también, y podemos hacer otro programa de eso, de las familias que tienen que decidir y que su familiar esté en un ancianato, por ejemplo, y no quiere decir que no te quiero. Exacto. Entonces, ese es otro programa. No podemos despedir. El programa del día de hoy está en reseña de todos los medios dominicanos y cuidado, hasta internacionales. Internacionales, claro, el tema de la muerte del primer dominicano en Grandes Ligas que fue Osvaldo Virgil. Sin embargo, la que no sé si está internacional, pero es la noticia de que muere a causa de... su esposa de 25 años alega que la disputa que ella mantenía con una de sus hijas, quien era que cobraba la pensión de $12,000 que debía recibir él, fue lo que lo llevó a tener una depresión y esto entonces le causa temas cardiovasculares, un infarto que le costó la vida a sus 92 años. ¿Podríamos decir le costó la vida, doctor? ¿O realmente era el tiempo natural de Osvaldo Virgil? Bueno, realmente no podría determinar a ciencia cierta decir si fue que le llegó el tiempo o no. Ahora sí puedo decir o inferir que dada esa situación que mencionas ahora, el tema de la depresión en el adulto mayor, principalmente por problemas sociofamiliares, es más común de lo que creemos, porque se da la situación, no es solamente él con una pensión de $12,000, incluso que es una pensión astronómica aquí en el país, pero pensiones aquí tan sencillas como de 10,000, 5,000 pesos que los hijos le quitan a sus padres, le lleva a una depresión. Lamentablemente, los adultos mayores, por no ser una carga o no querer convertirse en una carga, pues se callan muchas cosas y sufren en silencio. Lamentablemente, eso va recalcando en su salud porque justamente con la depresión, la instauración de una depresión, vienen problemas cardiovasculares, aumentan la probabilidad de que se produzca una demencia como el Alzheimer, así como también otros problemas de salud generales. Puede perder el apetito, o sea, son muchos los problemas que pueden venir a causa de una depresión. Por ejemplo, uno de mi maestro decía que tuvo un paciente
una paciente con un cuadro depresivo porque se le perdió una reliquia familiar, o sea, un objeto pequeño, pero que lo habían pasado de generación en generación en su familia. Cuando ella quería entregárselo a una de sus hijas, entonces no lo encontró y hizo un cuadro depresivo por algo que uno diría que básico, pero no, justamente hasta las pequeñas cosas pudieran llegar a incidir en una depresión en un adulto mayor. Ahí está. Segundo tema. He anotado la salud mental de los adultos mayores y vamos a pedir a nuestro psicólogo de cabecera, Len Coley, a quien mandamos saludos, pues que nos acompañe ese día. Excelente. Doctor, ¿dónde lo podemos ubicar, localizarlo en las redes sociales y consultar con usted? Por supuesto. Yo me encuentro ubicado en el Hospital Metropolitano de Santiago, en el HOMS, en el nuevo edificio, donde también tiene una parte de hotel. También están los consultorios. Consultorio 408 del nuevo edificio del HOMS. Estoy ubicado. ¿Y en redes sociales está activo? En redes sociales no he estado tan activo últimamente, pero me pueden encontrar como doctor.sarita_geriatra en Instagram. Ok, repita, por el doctor.sarita. Sarita_geriatra en Instagram y en las demás redes sociales. Porque como converge en saludando un público de todas las edades, claro, por eso están los más adultos, que usted le da el número y lo encontramos. Entonces están los que le van de una vez a ir a buscar a las redes sociales para saber más y poder tener el apoyo con sus familiares. Por supuesto. El mensaje con el que usted quiere dejar en este Día Internacional del Adulto Mayor a la sociedad de Santiago, también de Santo Domingo y todo el país. Y mandamos un saludo a quienes nos han reportado que nos ven desde Nueva York, desde el Alto Manhattan. Gracias a ustedes. Y a doña Elena también allá en Puerto Plata, que nos dijo que no se pierde un solo programa. A esas personas, doctor, su mensaje final en este Día del Adulto Mayor. Mi mensaje final es básicamente decirle el eslogan bajo el cual trabajo, y es que más que agregar años de vida, agreguemos calidad de vida a esos años que falten por vivir. Bueno, no hay más nada que agregar. Muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes. Siempre gracias por el favor de su sintonía. Será hasta la próxima. Bye bye.